Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban ustedes el saludo muy cordial y seguimos con nuestras clases. Estamos hablando todo lo que es seguridad. En una primera oportunidad hemos hablado de lo que es bioseguridad y creo que este curso de bioseguridad nos ha ayudado mucho a entender los protocolos que se debe tener en cuenta para poder tener estar exento de cualquier riesgo de algún contagio o alguna enfermedad. También hemos visto en un segundo momento la seguridad laboral, que son normas que da el Estado de acuerdo a una ley y de acuerdo a eso se van, digamos, programando, elaborando de acuerdo a sus organismos para que todas las instituciones puedan anexarse y puedan brindar el menor riesgo a sus trabajadores. En este tercer momento hablamos de seguridad minera. Lo que conlleva, a posterior a esta clase de seguridad minera, encontraremos seguridad industrial y posteriormente el curso de seguridad estaría terminada. Pero lo más importante es entender cada uno de nosotros de qué momento o en qué momento o la forma como debemos nosotros organizar lo que es la seguridad. Primero, tenemos que tener en cuenta que cada una de las empresas, en este caso, tratando exclusivamente de las empresas mineras, son empresas que de acuerdo a su prototipo de explotación minera, pues conlleva siempre a tener riesgos en el trabajo. Y estos riesgos pueden darse en lo que se llama accidentes de trabajo. En el subcapítulo 2 se define accidente de trabajo, que indica que es todo suceso que sobreviene a causa de una ocasión en el trabajo, ¿no? Y a raíz de eso puede darse una cierta gravedad de ese accidente de trabajo. En este caso tenemos accidente leve, accidente incapacitante, parcial temporal y accidente incapacitante total temporal. Todo esto nosotros tenemos que ver. En accidente leve encontramos que es una lesión muy leve, en la cual su retorno del trabajador es al día siguiente de haber sucedido la eventualidad. A eso nosotros lo llamamos accidente leve. En los accidentes incapacitantes, como el caso del parcial temporal, es cuando se le otorga un descanso más prolongado de un día de incapacidad para el trabajador. Y accidente incapacitante total temporal, en este caso, es que se le otorga, por ejemplo, un accidente de mayor tiempo, de un mes, 2 meses, 3 meses, en la cual el trabajador va a tener un proceso de recuperación. A eso llamamos recuperación o un accidente incapacitante total temporal. También encontramos nosotros lo que significa una incapacidad parcial permanente y total permanente. En la incapacidad parcial permanente encontramos cuando una lesión general genera la pérdida de un miembro u órgano de una persona. Puede perder un brazo, puede perder una mano, puede perder una pierna. Los accidentes mineros son bastante riesgosos y por eso, ¿no?, se habla de este tipo de accidentes que suceden. También tenemos el total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica y funcional total o de uno de sus miembros. O sea, cuando una persona queda mutilada prácticamente para toda su vida. Proseguimos con el estudio de los temas y encontramos algunos términos que nosotros debemos tener en cuenta. Esos términos son términos mineros, para poder nosotros entender cuál es el proceso de desarrollo productivo de un determinado proceso. En este caso tenemos el análisis del trabajo seguro.
que viene a ser, es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento del trabajo seguro mediante la determinación de los riesgos potenciales. ¿Qué significa esto? Que el análisis del trabajo seguro permite hacer una planificación para minorar el riesgo de accidentes en el trabajo. La única autoridad competente en este caso que tiene que fiscalizar, evaluar, prever, es el Ministerio de Ingeniería y Minas, a través de la Dirección General de Ingeniería de Minas. Y también hay otras instituciones como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, el Organismo Supervisor de la Inversión General o Minería, OSECNIMIN, y los gobiernos regionales de la actividad de minería pequeña o artesanal. Bien, hay algunas palabras que se encuentran ahí, por ejemplo, que el significado de algunos, por ejemplo, ¿qué significa banco o cara? ¿No? Dice, es la parte de cualquier mina subterránea o cielo abierto donde se va a efectuar trabajo de excavación. Los términos nosotros tenemos que aprenderlos necesariamente para tener una idea en qué momento o cómo es el riesgo de acuerdo a un lugar determinado que elabora el trabajador. Por ejemplo, si es socavón, habríamos que tomar todas las medidas previsorias de riesgo. Si trabaja a cielo abierto, también tenemos que prevenir. Si trabaja en el área de flotación de minerales, o sea, estamos hablando de metalurgia, entonces también hay que tomar otros tipos de riesgos diferentes. Entonces, cada lugar que se determina todo el proceso de producción minera y transformación minera o excavación minera, etcétera, etcétera, tiene ciertos factores de riesgo bastante grandes. Bien, también tenemos las causas de los accidentes. ¿Por qué razón se origina un accidente? Una de las razones fundamentales es la falta de control, o sea, la falta de supervisión. El trabajador ingresa sin control, los factores personales también influyen mucho. Desde el momento de que el trabajador entra sin tomar las medidas básicas de seguridad, a veces por falta de una educación de seguridad personal del trabajador, o sea, el trabajador entra a una labor sin tener los conocimientos básicos de seguridad dentro de ese área. Por tanto, está dentro de todo lo que podría acontecer inmediatamente, ¿no? Y otros son los factores de trabajo. ¿Cuáles son los factores de trabajo? Las condiciones en que trabaja un trabajador, ¿no? De repente un trabajador se le hace trabajar sin los zapatos que son los que requiere o los que se necesita o los indispensables para laborar, o los cascos de seguridad o también las mascarillas de seguridad, ¿no? Entonces todo eso influye a que de repente el trabajador pueda tener un accidente, ¿no? Ya hemos visto los casos de accidentes. ¿Bien? También tenemos lo que significa el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que es el órgano tanto de los trabajadores como de la parte empresarial, que ven las formas y las facultades y las recomendaciones del caso para hacer que los riesgos de accidentes sean menores. Después hablamos en la siguiente página de la cultura de seguridad ocupacional. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de cultura, ya hemos dicho, son los valores que se le da a los estudiantes, a los trabajadores, para que comprendan las normas principales de seguridad. Y por eso, cada uno de los trabajadores debe estar consciente en el momento en que ingrese a su trabajo. Muy bien. También viene la palabra que es una emergencia minera. La emergencia minera es un evento, algo que sucede, lógicamente no deseado, que se presenta a consecuencia de un fenómeno natural. Por ejemplo, en la lluvia, puede ser el mes de invierno, comienza a llover, se carga agua y de repente el agua puede inundar la mina o parte de la mina o la cancha de relave. O bien los lugares donde se guardan los instrumentos de mina o los explosivos o las mechas. Entonces todo eso hay que tener bastante cuidado. Después hay una palabra que aparece que se llama ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? También llamada ingeniería humana. Es la ciencia que busca dar
optimidad a la interacción entre el trabajador, las máquinas y el medio ambiente. Muy bien. Para terminar esta clase tan rápido que lo estamos haciendo acerca de lo que es seguridad minera, nosotros vamos a encontrar que hay el índice de frecuencia de accidentes. Esto lo podemos ver nosotros en la página 39. Página 39, en la cual nos habla el índice de frecuencia de accidentes. ¿Cómo yo puedo saber en qué momento hay una probabilidad de que exista un accidente dentro de la empresa? Entonces, para saber más o menos un promedio, encontramos el número de accidentes multiplicado por 1.000.000 y sobre las horas trabajadas. Si yo tengo 2.000 o 3.000 horas trabajadas y he tenido un solo accidente, entonces saco la frecuencia. Esa frecuencia se llama frecuencia de accidentes, ¿no? Después tenemos el índice de severidad de accidentes. ¿Qué significa eso? Que yo puedo utilizar una pequeña fórmula también, en la cual se miden los números de días trabajados o perdidos, multiplicados por 1.000.000 y dividido por las horas del hombre trabajo. O sea, ¿qué significa hombre trabajo? Las horas de trabajo efectivo. Después tenemos el índice de accidentabilidad. Eso tenemos nosotros cuando multiplicamos estos factores, en este caso. El índice de accidentabilidad viene a ser esto, el índice de frecuencia y el índice de severidad, que viene a ser el índice de accidentabilidad. Bien, estimados alumnos, para terminar encontramos nosotros dos palabras importantes, que se llama el libro de actas y el libro de seguridad y salud ocupacional. El libro de actas es un cuaderno que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad. Y el libro de seguridad y salud ocupacional es un cuaderno en el que se registra todas las recomendaciones importantes que se le debe dar a los trabajadores. Y terminamos esto en la última parte, aparte que habla de las funciones de los empresarios, también tenemos que hablar de los derechos del trabajador. En este caso, conocemos nosotros los derechos, en la cual dice que el trabajador debe conocer los peligros y los riesgos existentes en el trabajo antes incluso de ingresar a trabajar a su centro. Muy bien, estimados alumnos, las preguntas están colgadas en el WhatsApp de cada uno de los estudiantes y también voy a enviarles a ustedes mediante un correo a cada uno para que den respuestas a lo indicado. Muchísimas gracias.